El salón estaba en completo silencio, excepto por el suave eco de los pasos de Carolina mientras recorría el pasillo hacia la gran sala de la mansión de los Ortega. Era el día más importante de su vida, su boda con Samuel, el hombre que había transformado su mundo. Carolina, hija de una de las familias más influyentes de la región, siempre había creído que su fortuna y su estatus nunca podrían determinar su felicidad. Cuando conoció a Samuel, todo cambió. Samuel era diferente. Provenía de una familia humilde, pero su humildad, esfuerzo y encanto fueron suficientes para conquistar a Carolina. Juntos construyeron un amor profundo, capaz de superar cualquier barrera. Pero había algo más que los unía: la madre de Samuel, Estela, quien había perdido el habla tras un accidente años atrás. Para Carolina, conocer a Estela fue un desafío que decidió enfrentar con el corazón. En secreto, comenzó a aprender el lenguaje de señas para poder comunicarse con ella y hacerla sentir parte de su nueva familia. Cada gesto aprendido era un paso más hacia ese lazo que soñaba construir. Sin embargo, algo inquietaba a Carolina. En los días previos a la boda, notó un cambio en Samuel. Era sutil, pero suficiente para alertar su intuición. Su mirada ya no era la misma, y aunque trataba de justificarlo como estrés preboda, una sensación de incomodidad comenzó a invadirla. El día de la boda, bajo el sol radiante del mediodía, todo parecía perfecto. Los invitados reían y charlaban, las flores adornaban el jardín y Carolina caminaba hacia Samuel con su vestido blanco, resplandeciente como un sueño. Pero mientras la ceremonia avanzaba, un detalle llamó su atención: un intercambio rápido y discreto entre Samuel y su madre, en señas. Algo que no estaba planeado. Carolina, al comprender el significado de los gestos, sintió que el aire abandonaba su pecho. «Está todo listo», decía Estela. «Esta noche nos deshacemos de ella», respondía Samuel. El mundo de Carolina se tambaleó. La mujer que había entregado su amor, su confianza y su vida estaba a punto de enfrentar una traición que nunca imaginó. Pero en ese instante, una chispa de valentía la impulsó: no permitiría que la convirtieran en víctima. Desde ese momento, supo que debía descubrir toda la verdad, enfrentarlos y proteger lo que más valoraba: su vida. Carolina sentía el sudor frío recorrer su espalda mientras trataba de mantener la compostura frente a los invitados. Las palabras de Samuel en señas resonaban en su mente como un eco incesante: «Esta noche nos deshacemos de ella». Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía sereno, escondiendo el torbellino de emociones que la consumía. Sabía que si mostraba el más mínimo signo de alarma, todo podría complicarse. Respiró profundo y decidió actuar con cautela, pero con determinación. La ceremonia continuó, y Samuel parecía ajeno a que Carolina había comprendido su oscuro intercambio con Estela. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, Carolina, con una sonrisa temblorosa, dijo las palabras que todos esperaban escuchar. Pero en su mente, cada frase era un recordatorio de que ahora estaba sola en un juego peligroso, rodeada de mentiras. Mientras sostenía la mano de Samuel, trató de analizar cada uno de sus gestos, buscando pistas adicionales. Él parecía confiado, casi demasiado relajado, lo que incrementaba su sospecha. Al terminar la ceremonia, los recién casados se dirigieron hacia la recepción. Los invitados los aclamaban con aplausos mientras lanzaban pétalos de flores. Carolina sonrió para las fotos, actuando como la novia perfecta, pero cada sonrisa era un esfuerzo monumental por mantener la calma. Mientras saludaba a los invitados, notó que Samuel y Estela tenían pequeños momentos de conversación en señas que trataban de ocultar. La angustia crecía en su interior. En el transcurso de la recepción, Carolina vio su oportunidad. Necesitaba tiempo a solas para procesar lo que había descubierto y planificar su siguiente paso. Alegando que necesitaba retocarse el maquillaje, se excusó y se dirigió a una habitación cercana. Cerró la puerta tras de sí y apoyó la espalda contra la pared, tratando de controlar su respiración. Cada fragmento de su mente gritaba preguntas: ¿por qué harían esto? ¿Qué motivo tendría Samuel para traicionarla así? ¿Era toda una farsa desde el principio? Mientras buscaba respuestas, recordó las noches que pasó aprendiendo lenguaje de señas en secreto, esforzándose por sorprender a Samuel y Estela con su dedicación. Nunca imaginó que ese esfuerzo sería lo que terminaría salvándola. Ahora sabía que la clave estaba en descifrar más de sus conversaciones. Pero para hacerlo, tendría que enfrentarlos sin levantar sospechas. Con una determinación renovada, Carolina regresó a la recepción. Se acercó a Samuel, y con una sonrisa dulce, tomó su brazo. «Amor, todo está saliendo perfecto. ¿Podemos hablar un momento en privado?», dijo, con una mirada que Samuel no pudo rechazar. Él asintió y la siguió hacia una esquina más apartada del jardín. Carolina sabía que era un riesgo, pero debía confrontarlo. Mientras los segundos pasaban,
Su plan comenzaba a formarse. Si Samuel y Estela estaban conspirando contra ella, ella descubriría toda la verdad esa misma noche. Carolina guió a Samuel hasta un rincón apartado del jardín, donde las luces de la recepción apenas alcanzaban. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía calmado. Sabía que no podía ser impulsiva, pues cualquier movimiento en falso podría ponerla en peligro. Cuando estuvieron a solas, lo miró a los ojos, buscando alguna señal de humanidad en él. Sin embargo, lo que encontró fue un frío vacío que no había notado antes. «Samuel, ¿estás bien?», preguntó con voz suave, intentando no levantar sospechas. «Te he notado un poco distante estos días. ¿Hay algo que quieras decirme?». Samuel sonrió, pero su sonrisa era forzada, carente del calor que antes la había enamorado. «No es nada, amor. Solo el estrés de la boda». «Ha sido un día muy largo», respondió, evadiendo su mirada. Carolina decidió arriesgarse. «¿Y qué me dices de tu madre? He visto que hablan mucho en señas últimamente». «Estoy aprendiendo, ¿sabes?», dijo, dejando caer la frase como quien lanza una piedra en un estanque. La reacción de Samuel fue inmediata. Sus ojos se entrecerraron, y su cuerpo se tensó apenas perceptiblemente. «¿Aprendiendo lenguaje de señas? ¡Qué interesante! No sabía que tenías tanto tiempo libre», respondió, con un tono que intentaba sonar casual, pero que no podía ocultar su incomodidad. En ese momento, Carolina supo que había tocado un punto clave. Samuel estaba escondiendo algo, y ella estaba decidida a descubrir qué era, incluso si eso significaba poner en riesgo su seguridad. Carolina sintió un escalofrío recorrer su espalda al notar la incomodidad de Samuel. Su reacción confirmaba lo que temía: algo oscuro estaba ocurriendo. Manteniendo su rostro sereno, decidió presionarlo un poco más. «Es algo que quería aprender por ti y por tu madre. Quiero que seamos una familia de verdad», dijo, esforzándose por sonar sincera mientras observaba cada detalle en la expresión de Samuel. Él soltó una risa nerviosa, pero sus ojos evitaban los de Carolina. «Eso es considerado de tu parte. Pero no deberías preocuparte tanto. Mi madre y yo siempre nos hemos entendido bien». La tensión era palpable, y Carolina sabía que no podía seguir insistiendo sin levantar sospechas. Optó por cambiar el tema, pero el daño ya estaba hecho. Samuel parecía más alerta que antes, sus ojos analizándola como si intentara descifrar cuánto sabía. De regreso en la recepción, Carolina fingió disfrutar del evento mientras observaba con atención a Samuel y Estela. Cada gesto, cada mirada entre ellos la convencía más de que sus sospechas eran ciertas. Durante un momento de descuido, Carolina notó cómo Estela, con una sonrisa apenas perceptible, hacía una seña rápida hacia Samuel: «Cuidado». Carolina sintió que su respiración se detenía. Estela también sabía que algo no iba bien. El peligro estaba creciendo, y Carolina necesitaba actuar rápido. Decidió que debía reunir pruebas antes de enfrentar a ambos directamente. Esta noche, más que nunca, tendría que confiar en su astucia y en lo que había aprendido. Mientras la noche avanzaba, Carolina comenzó a sentir que el peso de las mentiras que la rodeaban se hacía insoportable. A cada paso, notaba más detalles que antes habían pasado desapercibidos: miradas fugaces entre Samuel y Estela, señas rápidas que parecían inocuas pero que ahora sabía que ocultaban algo más. La certeza de que estaba siendo traicionada crecía con cada instante. Decidió que no podía confiar en nadie más. Necesitaba pruebas que confirmaran lo que había presenciado. Carolina se excusó nuevamente de la recepción y se dirigió a la habitación donde estaban guardados los regalos de boda y otros objetos personales. Allí, comenzó a buscar cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre lo que estaba sucediendo. Mientras revisaba, encontró algo que la dejó helada: un cuaderno con páginas escritas en lenguaje de señas. Algunas frases se repetían una y otra vez: «Hoy actuamos, después de la ceremonia, el dinero es nuestro». El cuaderno parecía haber sido usado por Estela para practicar su comunicación con Samuel. Carolina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Ahora no solo estaba segura de que había un plan en marcha, sino que también sabía que ella era el objetivo. Antes de salir de la habitación, escuchó pasos acercándose. Cerró rápidamente el cuaderno y lo escondió en el doble fondo de un armario. Cuando la puerta se abrió, vio a Estela de pie, con una sonrisa helada en su rostro. «¿Todo bien, querida?», preguntó en voz baja, sus ojos escaneando la habitación. ¿Alguna vez has confiado ciegamente en alguien solo para descubrir su traición? Suscríbete a La Cruda Realidad y acompáñanos en historias que te harán reflexionar. Carolina sintió como su pulso se aceleraba al ver a Estela de pie frente a ella. Su sonrisa era tan calculada como inquietante, y sus ojos parecían analizar cada movimiento de Carolina. La tensión en el ambiente era sofocante, pero Carolina sabía que debía mantener la calma. «Sí,
Todo bien, respondió con una sonrisa forzada, mientras cerraba la puerta del armario con aparente casualidad. Solo vine a buscar mi chal. Hace algo de frío afuera. Estela inclinó ligeramente la cabeza, como si no creyera del todo en la explicación de Carolina, pero no presionó. Me alegra que estés disfrutando de tu día especial, dijo con voz suave, pero había algo inquietante en su tono. Es importante que todo salga perfecto, ¿no crees? Por supuesto, respondió Carolina, esforzándose por mantener su voz tranquila mientras sus pensamientos trabajaban a toda velocidad. Estela la observó por un momento más, luego giró y salió de la habitación. Pero antes de cerrar la puerta, se volvió hacia Carolina. Es curioso cómo algunas cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, antes de desaparecer por el pasillo. Carolina sintió que sus piernas temblaban, pero no tenía tiempo para dejarse llevar por el miedo. Sabía que Estela sospechaba algo. Necesitaba actuar rápido. Decidió volver al cuaderno tan pronto como fuera seguro y buscar más pistas sobre su plan. Por ahora, debía regresar a la recepción y fingir que todo estaba bajo control. Cada segundo contaba. De regreso en la recepción, Carolina sentía como si cada mirada y cada gesto estuvieran cargados de significado oculto. Estela y Samuel se movían con tranquilidad aparente entre los invitados, pero Carolina notaba cómo se comunicaban constantemente en señas discretas. Sus movimientos eran calculados, casi coreografiados, lo que incrementaba su sospecha de que el plan estaba en marcha. Carolina decidió no perderlos de vista. Mientras fingía charlar con un grupo de amigos, observaba de reojo cómo Estela desaparecía por un momento hacia el interior de la casa. Poco después, Samuel la siguió. Carolina sabía que esa era su oportunidad. Disculpándose con una sonrisa, se escabulló y los siguió a una distancia segura. Llegó hasta un pasillo y se detuvo justo antes de llegar a la puerta del despacho, donde Samuel y Estela estaban hablando en señas rápidas. Con el corazón latiendo con fuerza, Carolina se escondió detrás de una columna y trató de descifrar lo que decían. Es hora. La recepción está casi terminada. Después de que la llevemos al auto, todo estará listo, señaló Samuel. ¿Está todo preparado?, preguntó Estela. Por supuesto. Nadie sospecha nada, respondió Samuel con una sonrisa fría. Carolina sintió como un nudo se formaba en su garganta. No solo planeaban algo contra ella, sino que lo harían esa misma noche. Volvió rápidamente al salón antes de ser descubierta. Necesitaba tiempo para pensar y, sobre todo, actuar antes de que fuera demasiado tarde. Carolina regresó a la recepción intentando mantener la calma, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba un plan, y rápido. El cuaderno que había encontrado era una pieza clave, pero no suficiente para detener lo que Samuel y Estela estaban tramando. Además, su instinto le decía que había más personas involucradas. Mientras observaba a los invitados, notó a Marcos, el primo de Samuel, un hombre reservado que rara vez hablaba, pero cuya presencia siempre parecía pasar desapercibida. Lo había visto rondando cerca del despacho minutos antes, y ahora conversaba en voz baja con Estela. Carolina se preguntó si él también formaba parte del complot. Decidió acercarse discretamente a una amiga de confianza, Laura, quien había sido su compañera en la universidad y sabía guardar secretos. Laura, necesito que me hagas un favor, dijo Carolina, fingiendo estar tranquila mientras le explicaba rápidamente la situación. Laura, alarmada, asintió de inmediato. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, disimulando su preocupación. Sigue a Marcos. Fíjate si hace algo sospechoso. Pero no dejes que te vea. Mientras Laura se alejaba, Carolina volvió a centrarse en Samuel. Lo vio hablando con algunos invitados, sonriendo como si nada pasara. Su capacidad para fingir normalidad le resultaba escalofriante. Carolina sabía que no podía enfrentar esto sola. Si quería salvarse, debía recolectar pruebas suficientes para desenmascararlo sin margen de duda. En ese momento, una idea surgió en su mente: el cuaderno. Necesitaba recuperarlo, y sabía que eso implicaría un riesgo enorme. Pero era su única opción. Carolina sabía que debía volver al despacho para recuperar el cuaderno antes de que alguien lo descubriera. Mientras los invitados seguían ocupados con la recepción, se escabulló nuevamente hacia la casa, asegurándose de no ser vista. Cada paso que daba hacía que su corazón latiera más fuerte, sabía que estaba entrando en terreno peligroso. Al llegar al despacho, escuchó un ruido detrás de la puerta. Su cuerpo se tensó, pero decidió avanzar. Empujó suavemente la puerta y vio a Estela con el cuaderno en las manos, hojeándolo con rapidez, como si buscara algo específico. Antes de que pudiera reaccionar, Estela levantó la vista y la vio. ¿Buscabas esto?, preguntó Estela, con una sonrisa gélida mientras sostenía el cuaderno frente a ella.
Carolina intentó mantener la calma. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden. ¿Qué haces tú con eso? Estela se acercó lentamente, sus ojos clavados en Carolina. Es curioso cómo algunas personas no saben cuándo detenerse. ¿No te parece? Dijo en un tono amenazante. Carolina dio un paso atrás, pero su mente trabajaba rápidamente. Necesitaba ganar tiempo. No sé de qué estás hablando, Estela. Solo quiero que este día sea perfecto para todos. Estela soltó una risa breve y sarcástica. Oh, querida, para Samuel y para mí, este día será inolvidable. Pero para ti, será el último. La tensión alcanzó su punto máximo. Carolina debía decidir si enfrentarla o huir antes de que todo se desmoronara. Carolina sintió como su respiración se aceleraba, pero mantuvo su postura firme frente a Estela. Aunque su corazón estaba desbordado de miedo, sabía que no podía dejarse intimidar. Si mostraba debilidad, Estela ganaría. ¿Qué planeas hacerme, Estela? Preguntó Carolina, con un tono más desafiante de lo que esperaba. Estela inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando su respuesta. No te preocupes, querida. Solo nos aseguraremos de que no seas un obstáculo más. Samuel y yo ya lo hemos planeado todo. Tu dinero será útil para corregir los errores del pasado. Carolina dio un paso adelante, su mirada fija en Estela. ¿Y dónde está Samuel ahora? ¿Planea enfrentarse a mí o seguir escondido detrás de su madre? La pregunta pareció desconcertar a Estela, pero antes de que pudiera responder, la puerta del despacho se abrió bruscamente. Era Samuel. Su rostro pasó de la sorpresa al enojo al ver a Carolina frente a Estela con el cuaderno. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Samuel, tratando de ocultar su nerviosismo. Carolina sostuvo su mirada con determinación. Lo sé todo, Samuel. Sé lo que tú y tu madre están planeando. Pero no voy a dejar que me conviertan en su víctima. Samuel intentó acercarse, levantando las manos como si quisiera calmarla. Carolina, no entiendes. Esto no es lo que piensas. Pero ella ya no estaba dispuesta a escuchar excusas. Había llegado el momento de actuar. Se giró hacia la puerta, lista para exponer toda la verdad. Carolina salió del despacho a toda prisa, dejando a Samuel y Estela atrás. Sabía que no podía enfrentarlos sola, pero también sabía que debía actuar rápido antes de que intentaran detenerla. Se dirigió hacia el jardín, donde los invitados seguían disfrutando de la recepción, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Su respiración era rápida, y el cuaderno, ahora firmemente en su mano, era su única arma. «Atención, todos», gritó, con la voz temblorosa pero decidida. Las conversaciones se detuvieron, y todas las miradas se volvieron hacia ella. Carolina alzó el cuaderno para que todos lo vieran. Samuel y Estela aparecieron detrás de ella, con expresiones tensas. Samuel intentó intervenir, pero Carolina lo interrumpió. «No te atrevas a decir una palabra, Samuel», dijo, con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de los invitados, visiblemente confundido. Carolina tomó una respiración profunda y comenzó a explicar. «Este cuaderno contiene pruebas de un plan que Samuel y su madre han estado tramando. No son quienes dicen ser. Pretendían usarme, robar mi dinero, y», su voz se quebró por un momento, «deshacerse de mí después». Los murmullos entre los invitados crecieron. Samuel intentó negar las acusaciones, pero Carolina no lo dejó hablar. «He visto las señas que se hacen. Sé lo que planeaban». En ese instante, uno de los invitados sugirió llamar a la policía. Carolina sintió que, por primera vez, tenía una oportunidad real de salvarse. El silencio que siguió al llamado de Carolina fue ensordecedor. Los invitados se miraban entre sí, incapaces de comprender cómo la perfecta boda que presenciaban se había convertido en una escena de traición y confusión. Estela dio un paso al frente, tratando de recuperar el control. «Esto es un malentendido», dijo con una sonrisa gélida. «Carolina está claramente nerviosa por la boda. Todo esto es una exageración». Pero Carolina no estaba dispuesta a retroceder. Alzó el cuaderno, abriéndolo en una página donde las frases «Hoy actuamos» y «El dinero es nuestro» estaban escritas repetidamente. «¿Esto también es una exageración, Estela? Estas son las palabras de alguien preocupado por una boda o por un plan para destruirme». Los invitados comenzaron a murmurar más fuerte. Samuel intentó acercarse a Carolina, pero ella retrocedió. «No des ni un paso más», gritó, con lágrimas en los ojos. «Pensé que te conocía, que te amaba, pero todo esto ha sido una mentira, ¿no es cierto?». Samuel, atrapado, finalmente soltó una carcajada amarga. «¿Qué esperabas?», dijo, dejando caer la máscara de pretendida inocencia. «Tu familia lo tiene todo, y yo no tenía nada. Esto era lo único que podía hacer para asegurarme un futuro». Los murmullos se convirtieron en gritos de incredulidad.
Carolina sintió una mezcla de furia y tristeza, pero sabía que aún no había terminado. ¿Y Oliver?, preguntó, su voz temblorosa. ¿Qué le hicieron? ¿Dónde está? Samuel intercambió una mirada rápida con Estela. La mujer trató de intervenir, pero antes de que pudiera hablar, la policía llegó al lugar, alertada por uno de los invitados. Los oficiales comenzaron a interrogar a Samuel y Estela mientras Carolina, desesperada, insistía en saber sobre Oliver. Finalmente, bajo la presión de las autoridades, Samuel cedió. Está vivo. Lo mantenemos en una casa fuera de la ciudad. Nunca fue parte del plan que él saliera lastimado. La confesión dejó a Carolina atónita. Sintió un nudo en el estómago al imaginar lo que Oliver podría haber pasado en su ausencia. Mientras los oficiales se llevaban a Samuel y Estela bajo custodia, Carolina insistió en ir al lugar donde Oliver estaba retenido. Acompañada por la policía, llegó a una pequeña casa en las afueras. Allí encontraron a Oliver, pálido y débil, pero vivo. Cuando sus ojos se encontraron, ambos sintieron que la pesadilla había terminado. Carolina corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Lo siento tanto, Oliver. Nunca debí dejar que esto llegara tan lejos, dijo entre sollozos. Oliver, aunque agotado, sonrió débilmente. Estoy aquí gracias a ti, Carolina. Eres más fuerte de lo que imaginaba. Ambos salieron de la casa con una renovada esperanza, dejando atrás una historia de traición, pero abrazando la oportunidad de construir un futuro auténtico juntos. Carolina y Oliver se sentaron en la parte trasera del auto policial mientras eran llevados de regreso a la ciudad. El silencio entre ellos no era incómodo, sino un espacio lleno de comprensión mutua. Oliver, aunque débil, tomó la mano de Carolina con una fuerza sorprendente para alguien que había pasado, por tanto. No tienes que disculparte por nada, Carolina, dijo, rompiendo el silencio. Tú me salvaste. Si no fuera por ti, no sé si estaría aquí ahora. Carolina lo miró, sus ojos todavía húmedos por las lágrimas. No solo te salvé a ti. También me salvé a mí misma. Pensé que nuestra historia era perfecta, pero descubrí que la verdad es más valiosa que cualquier ilusión. Al llegar al lugar de la recepción, los invitados seguían reunidos, ahora más como espectadores de un drama que como celebrantes de una boda. Cuando Carolina y Oliver aparecieron juntos, las expresiones de alivio y asombro llenaron el ambiente. Ella, con pasos decididos, se dirigió al centro del jardín. Hoy no celebramos una boda, sino la verdad, dijo en voz alta. Este no es el final que esperaba, pero es el que necesitaba. Estoy libre de mentiras y con la persona que realmente importa. Los aplausos comenzaron lentamente, pero crecieron hasta llenar el lugar. Oliver la abrazó mientras el atardecer pintaba el cielo de tonos cálidos, marcando el fin de un capítulo oscuro y el inicio de una nueva vida juntos. Carolina y Oliver dejaron atrás los jardines de la recepción, no como una pareja recién casada, pero sí como dos almas fortalecidas por la adversidad. Caminaban de la mano, con el cielo teñido de un cálido atardecer que parecía simbolizar un nuevo comienzo. Cada paso que daban alejaba el dolor del engaño, reemplazándolo con una profunda conexión basada en la verdad. Esa noche, sentados juntos en un pequeño banco frente al mar, Carolina reflexionó sobre todo lo ocurrido. El día que había soñado como el inicio de una vida perfecta se transformó en una prueba de fuerza y determinación. Pero más que nada, fue un recordatorio de que el amor verdadero no se construye sobre mentiras, sino sobre confianza y honestidad. Oliver, con una expresión serena pero reflexiva, habló en voz baja, como si estuviera compartiendo un pensamiento con el viento. A veces, el peor de los días puede convertirse en el mejor si nos enseña lo que realmente importa. Carolina asintió, dejando que sus palabras calaran profundamente. Pensé que perdería todo hoy. Pero lo único que realmente perdí fue una ilusión. Lo que gané fue algo mucho más valioso, la verdad y la oportunidad de construir algo real contigo. Mientras las olas rompían suavemente contra la orilla, Carolina comprendió que las traiciones de Samuel y Estela no definirían su historia. Habían intentado quebrarla, pero en lugar de destruirla, la habían hecho más fuerte. Sabía que todavía había heridas que sanar y preguntas que responder, pero ya no tenía miedo. Estaba decidida a escribir su propio destino junto a Oliver, lejos de las sombras del pasado. ¿Alguna vez te has enfrentado a una verdad que cambió por completo tu vida? ¿Elegiste la valentía o te aferraste a la ilusión? Reflexiona sobre esta historia y suscríbete a La Cruda Realidad. Historias como esta nos enseñan que la verdad siempre nos libera, aunque duela al principio.